Y bien, mis amigos, acá regresamos a Radio Isla 1320, tu amigo Andrew Álvarez, en la otra realidad, nuestro tercer segmento de esta noche. Muchas cosas por hablar una vez más. Esta noche yo creo que hay que discutir tantísimas cosas. Bueno, usted sabe que el pasado domingo de resurrección, pues hubo un ataque en Sri Lanka terrible, devastador, cientos y cientos y cientos de personas murieron, cientos y cientos de personas heridas, los números pues han ido creciendo. Y la realidad es que pues, esto demostró que Sri Lanka no estaba preparado para un ataque terrorista aparentemente de miembros del Estado Islámico, que eran precisamente de allí, de Sri Lanka, no eran extranjeros. Fíjese usted que la mayor parte de los ataques, inclusive en Europa o en los Estados Unidos, que estén relacionados con el Estado Islámico, se ha llevado a cabo por personas que son nacidos en estos lugares, es decir, segunda generación, tercera generación de musulmanes, que no tienen que ser árabes necesariamente. Usted los tiene, los árabes, de hecho, para que usted entienda cómo es esto, más de 1.200 millones de musulmanes, la minoría son árabes. La mayor parte de los musulmanes están en Asia, están en África, o sea, no son árabes. Así que entendamos eso para no caer en ese prejuicio que todo el mundo cree que todos los negros morcillan, ¿no? Aquí es importante señalar dentro de este punto de vista, y hoy estuve platicando algo allá en FM también, es que probablemente cerca del 0.80 o 0.81 de toda la población de musulmanes, según la estadística que ha hecho tanto el FBI como los servicios de inteligencia, son propensos a ser yihadistas. Hay obviamente dentro de la fe musulmana, dentro del Islam, hay un grupo que se les llama definitivamente islamistas, que son obviamente los que creen, ¿no?, en el Islam político, e imponer, ¿no?, la sharia o la ley islámica sobre los demás pueblos, y estos pues están en esa propuesta, ¿no?, de tratar de imponer la fe del Islam de la manera en que sea. Estos, lógicamente, simplemente tienen que dar un breve paso para convertirse en yihadistas y entrar en el jihad, lo que dicen algunos, o llaman algunos que han sacado esto de contexto como la Guerra Santa. Cuando usted ha estudiado el Corán, ¿no?, cuando usted estudia a Mahoma, recuerde que Mahoma no escribió el Corán, como Jesús, el Cristo, no escribió el Nuevo Testamento, entendemos eso, ¿verdad? Como inclusive Moisés, aunque digan que escribió el Pentateuco, no lo escribió tampoco. Hay que abundar más en esto, hay que estudiar más teología. La realidad de todo esto, mis amigos, es que usted se da cuenta cómo sacan, ¿no?, el mensaje y lo manipulan para utilizar a las personas más tontas del mundo. Antes se pensaba que todos los terroristas eran personas que traían del campo, ¿no?, que eran, qué sé yo, ovejeros, tenían cabra, y era gente pues con muy poco nivel educativo, ¿no?, en el Oriente Medio, y esto los embaucaban, les prometían 72 vírgenes, usted iba a ir al paraíso, etcétera, ya lo espera el profeta, Alá te da la bendición y vuélate en 1000 pedazos y llévate a los infieles enredados contigo. En la actualidad eso no es así, mi amigo. El perfil del terrorista es muy diferente a lo que usted piensa o a lo que nos habían vendido o a lo que usted ve en películas de Hollywood de esta Paratex. No, más allá de eso. Muchas de estas personas tienen educación. Sí, eso es lo interesante de todo esto. Inclusive los que estuvieron este ataque en Sri Lanka eran muchachos educados. No eran muchachos, qué sé yo, ni agricultores, ni del campo, ni personas iletradas. Y va a encontrar usted también que muchos de los que han estado en atentados o ataques en Europa son personas con trasfondo educativo, al igual que los que han estado en Estados Unidos en algún tipo, digamos nosotros, de ataque directamente en los Estados Unidos, las células que hay en los Estados Unidos. Así que ese perfil del terrorista no es de la persona ignorante que manipula. Así que uno tiene que preguntarse el porqué de por qué se da esto. Personas con educación, personas con formaciones universitarias, personas inclusive con profesiones. ¿Cómo se identifican con estas causas y entran directamente, ¿no?, a asesinar a todo el que encuentran y a inmolarse dentro de este ataque? Aquí es interesante, porque hemos visto casos inclusive dentro del ejército de los Estados Unidos donde hay yihadistas y ha habido yihadistas. Aquel famoso caso de aquel coronel allá en Texas, en Fort Hood, en Texas, ¿se acuerda usted? Bueno, que para colmo era psiquiatra y cayó en esto, aquel puertorriqueño que vino de Alaska también, que había estado acá en la Guardia Nacional en Puerto Rico y luego en la reserva, y que decía que oía voces y medio mundo más, que el FBI lo suelta y le entrega el arma de nuevo, después que decía que esto le decía que tenía que matar gente, que tenía que llevar a cabo un ataque contra los civiles, que si Alá para acá, Alá para allá, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que nuevamente llega allá al aeropuerto en la Florida, todos recordamos el incidente. Así que usted va a encontrar mucha gente que usted se pregunta cómo es posible que esto suceda, ¿no? Y inclusive traidores dentro también de las fuerzas especiales europeas, tanto de la OTAN como de otros lugares más, de gente que alegadamente son de confianza, están entrenados y preparados y ceden a esto. Así que la pregunta de rigor es,
cómo logran, ¿no?, adoctrinar a estas personas. ¿Cuál es el método que se utiliza? Por ejemplo, en el 2006 se sabía, por ejemplo, ¿no?, en los Estados Unidos ya la Agencia de Seguridad Nacional y Homeland Security había estado dando alertas de que en ciudades como Nueva York, ciudades como Chicago, Pensilvania, por ejemplo, en Pensilvania también, se estaban, por ejemplo, reclutando personas dentro de las mezquitas, que llegaban, ¿no?, unos supuestos predicadores, ¿no?, unos supuestos imanes que venían del Oriente Medio, y el propósito era que reclutar gente dentro de las mezquitas para llevarlos a yihad. Y esto pues está en registro, más usted busca información, esto está publicado, esto no es top secret en estos momentos. Así que tenemos que preguntarnos por qué estas cosas suceden. Por ejemplo, en el 2016, un compañero nuestro acá de Radio Isla, un amigo mío de muchísimos años, ¿no?, Rivera Sanet, pues dijo, tiró un video, ¿no?, un Facebook Live donde hablaba de posibilidad de ataques en Puerto Rico, que no es una locura porque Puerto Rico puede ser un blanco secundario o terciario para algunos de estos movimientos. Recuerde que también hay blancos de preferencia como hay blancos de oportunidad. ¿Entiende el término, ¿no?, dentro de la guerra, dentro de la guerra psicológica, dentro de la guerra terrorista? Blancos, obviamente, que son designados para llevar a cabo un ataque porque son los de más impacto, pero si esos no se pueden dar, entonces hay los blancos de oportunidad. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pues bien, es importante señalar, ¿no?, que en aquel momento, en 2016, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos había dado una alerta de la posibilidad, una gran posibilidad, también una probabilidad de que hubiesen yihadistas en la isla de Trinidad, allá en Trinidad y Tobago, que pasa lo mismo que, pero en chiquito, lo mismo que pasa, por ejemplo, en la Española, que República Dominicana y Haití, pues Trinidad y Tobago, que son dos en uno, como dicen, ¿no? Un lado holandés, un lado francés, pues bueno, Trinidad y Tobago, allí los tienen. En aquel lugar, pues hay una gran comunidad islámica. Y dentro de todo esto, pues, según los servicios de inteligencia, el DIAL, del Departamento de Defensa, decían que ahí hay personas que habían estado activos en el Oriente Medio, con el Estado Islámico, que estaban reclutando allí. Durante ese periodo de 2016, en el 2015, estaba haciéndose una investigación aquí en Puerto Rico, inclusive por agentes, ¿no?, del MIE, del Departamento de Justicia, y esto aquí yo lo hablé. Inclusive traje a un ex miembro del MIE a que hablara de esto, que estuvo a cargo de esta investigación, de personas que estaban entrando ilegalmente a Puerto Rico, que venían del Oriente Medio, de Irak, de Siria, de otras regiones del Oriente Medio, que estaban en conflicto y que entraban ilegalmente a Puerto Rico y recibían refugio en Puerto Rico, y aquí en Puerto Rico se les preparaba visas y papeles ilegales, obviamente, falsificados, y tenía acceso entonces directo a través de los aeropuertos a los Estados Unidos continentales. Esta información se le facilitó al FBI. ¿Qué ha hecho el FBI? Bueno, hasta el día de hoy no ha habido un solo arresto de ninguno de estos individuos que entran a Puerto Rico, que lo hayan arrestado en el aeropuerto. ¿Usted sabe de alguno? Dígame uno, ninguno. Así que nadie sabe realmente para quién trabaja quién, qué es lo que se está buscando tras bastidores, si realmente la Seguridad Nacional, Homeland Security, el FBI, ¿no?, seguridad interna en los Estados Unidos, seguridad nacional, que sea que esté involucrado en esto, qué seguimiento le está dando a este tipo de individuos que entran a la isla, que entran por las costas de Puerto Rico, que se infiltran a nuestro país, y donde se ha hablado de varias casas seguras dentro de Puerto Rico, especialmente en la ruralía de Puerto Rico, y que el Departamento de Justicia aquí en Puerto Rico, durante la pasada administración, tenía datos, evidencias, lugares, ubicación de las personas aquí en Puerto Rico. Inclusive hubo dos que tenían negocio en Puerto Rico y se fueron de la jurisdicción porque sintieron que ya los estaban como siguiendo. El Departamento de Justicia le dio un detente a la investigación y la paró. Yo soy testigo directamente de que se hizo un acercamiento al FBI y se hizo acercamientos a diferentes grupos, inclusive al Mossad, para que usted lo sepa, aquí en Puerto Rico, cosa que usted ni sabía ni se imaginaba. Y menos saben acá los periodistas de Puerto Rico, esos muchachos viven allá en la Lalandia. Así que todas estas cosas están implicadas en esto. Es una cosa complicada que tiene que ver con la seguridad de todos nosotros. Pero de ahí a que se ataque la placita, por ejemplo, allá, por favor, en Santurce, ¿no? Allá en Alto el Cabro, donde usted quiera darse la fría a Chinchorro que le guste a usted preferido, no creo, no creo. Más bien allá hay asaltos de políticos contra la alcaldesa y la alcaldesa contra políticos, eso sí, una que otra reyerta que se da de bojachos, ¿verdad? O dos o tres petardos quemados que andan por ahí buscando no sé qué, lo que no se les perdió, pero ese tipo de cosas. Pero Puerto Rico, ni la placita, ni el viejo San Juan son blancos militares ni blancos terroristas porque no representan nada, ¿no?, en el mapa definitivamente táctico, estratégico que puedan tener estos movimientos. O sea, Puerto Rico no tiene el peso político como para atraer
a grupos terroristas a Puerto Rico, a no ser que quieran atacar, ¿no?, la cadena de producción de la farmacéutica, que son parte del bloque militar industrial farmacéutico, que tiene obviamente injerencia en Puerto Rico. Vamos a hablar como es. Lo demás, pues, especulación, tal vez a lo mejor, un poco amarillismo por aquí, la gente pues, por ahí sigue hablando y hablando y hablando y replicando esa discusión. Pero Puerto Rico, los únicos blancos militares que tiene para terroristas específicamente son esas o alguna instalación federal que ellos crean que sea necesario impactar, que pueda crear algún tipo de efecto, ¿no?, dentro de la cadena de seguridad, dentro de la cadena de gobierno de los Estados Unidos. Así que hay tantísimos otros blancos más importantes, neurálgicos en los Estados Unidos o en otras regiones del mundo, más importantes que Puerto Rico para los terroristas, por ejemplo, de Al Qaeda y del Estado Islámico. Desde el 2006 se venía hablando ya, como dije hace un rato, antes de que se hablara en el 2016, 10 años antes de que el Comando Sur de los Estados Unidos dijera de que en Trinidad podía pasar esto en otras islas del Caribe, las Antillas Menores. Ya en el 2006 se venía hablando de la posible infiltración y penetración de Al Qaeda en otras partes de Latinoamérica, incluso para que nos pongamos al día, y esto lo he presentado yo en conferencia, la evidencia es contundente, pero nuevamente aquí el insularismo mediático lo tiene usted embobado con analistas, con políticos baratos, con sanganaces, con cosas sin contenido, nos tienen siempre embobados, tontos útiles. A lo que voy, oiga, pues miren, interesante aquí por demás es que los mismos carteles en Colombia, los mismos carteles de droga, le habían indicado, por ejemplo, tanto a través de la DEA, oiga bien, tanto a través de la DEA como de la CIA, que siempre ha tenido buenos enlaces con estos carteles de la droga, y esa la historia es larga y la conocemos, le había indicado que Al Qaeda había tratado de comprar que cientos de kilos de cocaína. Inclusive le había ofrecido por arriba de lo que ellos mismos vendían en el wholesale que ellos tienen de la cocaína. ¿Sí? ¿Y cuál era el plan de Al Qaeda? Pues comprar cocaína en Colombia. Y esto yo lo he hablado anteriormente, lo presentó en conferencia para que la gente despierte con la evidencia de lo que tiene que ver con esto. Oiga bien, lo que querían era contaminar esa cocaína, envenenar esa cocaína y distribuirla en los Estados Unidos. Que no es nada nuevo, ha pasado antes, incluso lo hicieron los norteamericanos en los años 70 con Chile, cuando estaba a cargo Salvador Allende, antes que lo depusieran y que Pinochet le diera el golpe de Estado, ¿no? Y de todo aquel rebollo y su supuesto suicidio con AK-47. Ay, señor, qué historia deformada. A lo que voy, nuevamente, es que los Estados Unidos lo habían hecho ya. Esto hay obviamente una serie de ejemplos históricos, o sea, que hay sobre esta situación. Estados Unidos había comprado droga para distribuirla entonces durante el periodo de Salvador Allende para, obviamente, pues, enviciar la juventud de Chile. Y eso es histórico. Yo le invito a que busque el dato histórico. Esos datos oscuros están ahí para que nadie busque, nadie quiere saber más allá de lo aparente. ¿Y qué hicieron allá? Pues en Chile cogieron y le devolvieron la mercancía a los Estados Unidos. Allá enseguida se la nifiaron, se lo dieron enseguida, porque ese es el mercado más grande de consumo de droga de todo el planeta. ¿O no es así? Así que, para hablar aparte de la cuestión de problemas sociales que puedan haber, Estados Unidos, Puerto Rico, donde quiera que sea, de consumo de droga, lo que sí le dijeron los carteles de droga en Colombia era que Al Qaeda quería comprar esa droga y la quería para adulterarla, para envenenarla, para que cuando se repartiera y se vendiera en los Estados Unidos hubiesen miles, decenas de miles de personas muertas, tal vez cientos de miles de consumidores de coca. ¿Qué respondieron los carteles de droga en Colombia? No, señor, yo no voy a adulterar mi mercancía, voy a perder el mayor mercado del planeta por venderle a estos locos yihadistas que me quieren dañar el negocio. Pues claro que no, es lo mismo que tienen punto de droga y le calientan el punto, le limpia el pico el que está robando o fastidiando en el punto, o no es así. Pues la misma mecánica que decidieron, pues vamos a darle la información a los servicios de inteligencia norteamericanos, vamos a hacerle este favor para que ellos nos correspondan con otro favor, porque estaba a nivel de favores, mi amigo, no se llama engaño. Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Y ahí se supo, ¿no? Y que efectivamente Al Qaeda estaba interviniendo ya en Colombia y en otros lugares donde hubiese producción de narcóticos o de drogas ilegales, para entonces introducir a los Estados Unidos, ¿no?, adulteradas, envenenadas, contaminadas. Pues bien, así que se sabía ya hace mucho tiempo que ellos tenían ojo en estas regiones. Como la politiquería es lo que es, ¿no? Y esta lucha, por ejemplo, psicológica y esta lucha de medios que hay, tanto en Venezuela como en otras regiones, por la situación esta de enfrentamiento, ¿no?, de los grandes intereses de Occidente y Oriente, usando países desde Siria hasta llegar a Venezuela y hasta donde puede extenderse esta lucha, ¿no?, de los grandes poderes políticos y económicos del mundo, digamos Occidente y Oriente, como usted lo quiera ver. La realidad es que se ha señalado, por ejemplo, a Venezuela de estar involucrado en el entrenamiento de grupos, inclusive a Cuba,
Por muchos años todos sabemos que en Cuba se preparaban a grupos terroristas. Claro, Cuba estuvo muchos años dentro de la lista de países que promueven el terrorismo. Luego Obama lo sacó de ahí. No sé si ahora lo va a poner de nuevo Donald Trump. Es capaz, pero a lo que voy con esto es que se sabe muy bien que los vascos, la ETA entrenaba en Cuba, ¿o no lo sabía usted? Pues claro, y esto no es un decir, eso está evidenciado que la ETA entrenaba en Cuba, inclusive admitido por la ETA, que ya usted sabe que está desarmada. Exmiembros de la ETA lo hablaron, lo han discutido, y la información de inteligencia lo registraba. Por ejemplo, Hezbollah. Se sabe que Hezbollah, desde el Mossad para abajo y la CIA, saben que Hezbollah entrenaba en Cuba también. Por no hablar de grupos, obviamente, guerrilleros de la FAN y otros más que entraban en Cuba, que había campamento de entrenamiento. Si esto se vigilaba, usted se creía. Pues claro, lo monitoreaban. Y todo eso se sabe. Eso es material de información que algunos todavía permanece clasificado, pero otros ya están obviamente desclasificados. Y ahí está la información para quien quiera educarse sobre ese aspecto en particular. Así que tenemos ese enfoque ahí. ¿Qué es lo que se dice ahora? ¿Qué es lo que publica esta semana miembros de la inteligencia rusa y exmiembros también de gobierno? De que alegadamente el Estado Islámico está penetrando y está instalando grupos y células dormidas en Latinoamérica, cosa que había hecho ya Al-Qaeda hace tiempo. Habíamos visto, por ejemplo, atentados en Argentina, habían matado judíos en Argentina, habían atacado definitivamente sinagogas en Argentina, eso lo vio usted hace varios años atrás. Lo mismo había ocurrido en Brasil. Sí, hay grupos en estos países que sí están aliados a estas organizaciones y que se ha usado la internet para conectarlos. Y que así se le da un monitoreo y se sondea lo que están haciendo estos diferentes frentes o células y organizaciones que puedan surgir en Latinoamérica. Pero aquí todo lo peor, tal vez lo que llamó la atención en un momento dado, regresando brevemente al Caribe y a Puerto Rico, es lo que ocurrió precisamente en República Dominicana. ¿Y qué ocurrió allí? Pues bueno, diferentes confidentes que le dieron información a agentes del NIE en el Departamento de Justicia le indicaron que había un campamento de entrenamiento en República Dominicana, donde estaban preparando a muchos de los que llevaban del Oriente Medio y los preparaban obviamente para operaciones acá en el Caribe o en los Estados Unidos. De toda la información que le interesó al FBI sobre esto, ex agentes del NIE, pues uno de ellos ya está afuera, otros permanecen dentro, pero ya no les han asignado seguimiento en esta investigación por alguna razón desconocida. Le dijeron, Hanoff, saquen las manos, no se metan en eso. No sabemos quién está moviendo el operativo o si esto va a llevar en algún momento una falsa bandera, cosa que hay que tener ojo, porque de eso vive precisamente el sistema de inteligencia, de eso viven todas estas agencias, de crear situaciones, falsas banderas y meterle a la opinión pública las cosas total, completamente diferentes a lo que es la realidad. Para, claro, pues, como digo nosotros, demonizar a unos, poder sustentar o tener algún tipo de excusa para intervenciones más adelante, justificar unas operaciones, etcétera. La lista es larguísima, desde grandes guerras hasta operaciones selectas. A lo que voy con esto, lo único que le interesó al FBI de lo que el NIE le dijo, no fue lo que estaba pasando en Puerto Rico, ni las casas seguras, ni la gente que estaba entrando, ni los lugares, por ejemplo, en Santurce, donde se preparaban los papeles falsos, no únicamente para árabes, también para otros indocumentados que llegaban de Latinoamérica o del Caribe. Ahí está todo ubicado. Usted ha escuchado en algún momento, hello, que se haya arrestado alguien allí, en Santurce, que hayan ido allí por la avenida Borinquen, por allí hayan buscado a la gente que está falsificando en esa zona documentos para todo el que llega aquí. No ha escuchado nada. Ni Federicos, o decir federales, ni estatales. Nadie. Así que usted se pregunta si esa información ya se tiene. Por ejemplo, como pasó en Sri Lanka, que sabían que iba a haber ataques en Sri Lanka y no se hizo nada. Y se sabía que posteriormente iba a haber ataques. Y precisamente hoy acá, lo que es ayer allá en Sri Lanka, hubo más explosiones y más ataques en Sri Lanka. Vea las noticias, despierta durmiente. Pues bien, a lo que voy con esto, una vez más, es que no les interesó lo que pasa en Puerto Rico. Su único interés era saber dónde estaba el campamento de entrenamiento de República Dominicana. ¿En qué zona de República Dominicana? Si es en el Cibao o dónde es que están entrenando, preparando a estos grupos, a estas células para entonces llegar a la costa de Puerto Rico y de aquí seguir hacia Nueva York, Florida, donde quiera que sea. ¿No? Pero acá, lo que pasaba acá y los que están acá creando capital, lavando dinero e invirtiéndolo en estas organizaciones, eso no les interesó aparentemente. Esto es que se extiende, esto es profundo. Usted no va a escuchar absolutamente a nadie hablar de este asunto. O le tienen más miedo que vergüenza, o meramente no lo quieren tocar. Claro que es peligroso, pues claro que es peligroso, pero al pueblo hay que decirle las cosas como son. Usted tiene que despertar y ver que esto no es lo que usted cree que es. O sea, aquí en Puerto Rico no solamente hay tráfico de drogas, hay tráfico de armas, sino que también definitivamente hay trata humana.
No solamente la trata humana de personas que traen aquí y en Puerto Rico, inclusive casos de esclavitud aquí en Puerto Rico los hay, y los ha habido. Y en los Estados Unidos, claro, cada rato surgen, se publican y sale de este escándalo, sino obviamente el tráfico de estas personas ilegales que pudiesen atentar en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos e inclusive a Puerto Rico. Nuevamente, aquí a nadie le interesa poner una bomba en la placita. Por amor a Dios, hombre, no le faltemos respeto a la inteligencia, a nadie le interesa eso. ¿No? Aquí los blancos son blancos en gran escala. Y yo he hablado aquí hasta la saciedad, y esto es parte de una referencia histórica, en el año 2000, cuando llegaron dos de los miembros de Al Qaeda que estuvieron involucrados en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Y obviamente del World Trade Center y del Pentágono, y que estuvieron en Puerto Rico, dieron una visita en Puerto Rico, que llegaron hasta Santa Cruz, donde fueron a ver la ya desaparecida, ¿no? Por ejemplo, refinería de combustible que usaba la Marina, cuando la Marina estaba activa, por ejemplo, Rupert Rhodes, y en el polígono de Vieques, la Marina usaba combustible que se refinaba donde, en Santa Cruz, y de Santa Cruz se traía gasolina para Puerto Rico, para que usted entienda cómo es esto. Y esta gente fue hasta Santa Cruz, observaron las operaciones allí, vinieron a Puerto Rico, observaron todo lo que pudiera ser un blanco, obviamente secundario, terciario, en caso de que hubiera que cancelar los ataques en el continente y ver cuál era la viabilidad en la isla. Y eso el FBI lo sabe, eso está escrito, eso no salió para allá en una sesión espírita. Así que, nuevamente, da información que la gente no sabe, la información que los medios no discuten ni de casualidad. Como me dijo una vez un exdirector de noticias en el Canal 4, eso es muy caliente para tirarlo. Pues bueno, la realidad es que ahí está. Algún día sabremos el porqué del porqué estas cosas no se tocaron. Algún día reventarán un psiquitraque, quién sabe dónde, y ya veremos a ver qué pasa con la seguridad del país y qué es lo que se quiere crear para todo esto. Pues bien, hablando de otros asuntos, de las tantas cosas que ocurren en el mundo, usted sabe que yo mencioné aquí brevemente, me se queda un minuto, había mencionado aquí del entrenamiento y toda la información que está saliendo de Rusia, específicamente con sus fuerzas especiales, con facultades neuropsíquicas, ¿no? Las armas psicotrónicas, facultades neuropsíquicas. Esto es tan viejo como el siglo pasado, ¿no? Cuando los rusos, y yo expliqué esto anteriormente, hace como un par de programas atrás, decían que entrenaban a psíquicos, ¿no? Para espionaje psíquico, escuadrones psíquicos y todo aquello. Los rusos han vuelto con eso nuevamente y siguen insistiendo y siguen surgiendo. Oiga, busque las publicaciones, siguen subiendo publicaciones que hablan obviamente de la preparación de estos soldados con telepatía, precognición, que pueden anticipar emboscadas, que pueden alterar microchips, que pueden afectar computadoras. Bueno, esos son los Avengers rusos, los tienen ahí. Y todo esto, pues, tal vez funcionó en la década de los 50, donde había una gran ignorancia en los Estados Unidos sobre la investigación, ¿no? De la parapsicología y otras ciencias afines. En aquel momento estábamos en plena Guerra Fría, en aquella cuestión de quién adelantaba más rápido que el otro, ¿no? En los dos bloques, desde Estados Unidos y la OTAN hasta, obviamente, el bloque de Varsovia, ¿no? El Tratado de Varsovia y los soviéticos. Quién avanzaba más rápido, quién tenía nuevos recursos, y en los 50 y 60 se hicieron cosas que usted no tiene idea. Todo tipo de experimentación. Y eso, claro, con los años, eso pues ha surgido, ¿no? En parte la tecnología que usted tiene en la actualidad, esa aceleración que se dio de tecnología. Pues sigue todavía la propaganda rusa, de la inteligencia rusa, del GUR, de que ellos tienen este plan de entrenamiento. Estados Unidos, usted sabe que desde la época, por ejemplo, de Bill Clinton, se cerró el plan que tenían de programa de visión remota y otras cosas más que habían desarrollado por varios años. Vamos a una pausa y venimos con otros temas. Ya venimos ya para el cuarto segmento. Vamos a hablar de cosas que están pasando aquí ahora en nuestro mundo. Así que despierta durmiente. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.